grupo de señoras, una reunión en la que poner en común sus ideas y pensamientos afines y una tarde en la que exactamente esas ideas van a desembocar en la más tensa y angustiosa de las aventuras. Soft and Quiet es un plano secuencia sin cortes, aunque obviamente los tiene, donde la cámara sigue sin pausa lo que sucede durante y después de una quedada de unas amigas con ideas reguleras y tras merendarse una tarta con una esvástica dibujada en el centro. Es mejor no contar absolutamente nada de ella por si no la habéis visto, pero el ejercicio es tan asfixiante e intenso que no hay demasiadas películas como ella. De lo mejor que nos dejó 2022, de lo más diferente, no solo por cómo está rodada, sino por lo bien que se maneja, primero arriesgando con su propuesta y por el tema del que habla, además de hacia dónde lo lleva y cómo va evolucionando. Todo para terminar en una fiesta sangrienta donde todo ese odio sembrado acaba volviéndose en contra de sus protagonistas. No solo nervios, es capaz de provocar algunas emociones más, hora y media de energía pura dispuesta a quebrar y a retorcer a más de uno. Sin duda de las sorpresas más escondidas en esta temática, donde a pesar de que su argumento pueda recordar a algunas que ya hemos visto, sabe cómo elevar el miedo a cotas bastante altas. Quizás porque en Asia llevan el rollo espectral de una manera diferente. Night Shift nos sitúa junto a una trabajadora que comienza su primer día de trabajo, pero no de vigilante ni de guardia de seguridad, sino como auxiliar de un forense. Si ya es difícil empezar en un curro nuevo, imaginad en uno como este. Pero si todavía, según pasan las horas, te das cuenta de que parece que la cosa no está tan tranquila como debería, la protagonista empieza a escuchar, sentir y ver cosas. ¿Y si los muertos quieren decirle algo? Producción filipina que juega muy bien sus cartas yendo a saco con escenas bastante espeluznantes y donde sin un presupuesto desmedido consigue hacer más que efectivos sus recursos. ¿Qué es esa oscuridad que camina entre los pasillos de ese lugar? Es complicado hablar o explicar de qué va la peli que estáis viendo en pantalla sin hacer demasiado spoiler. Un thriller de terror pequeño y cerrado con un carismático y adorable personaje principal. Una última noche antes de morir puede ser más terrorífica que la propia muerte. Nocturna, la noche del hombre grande, protagonizada por Pepe Soriano y dirigida por Gonzalo Calzada, nos enseña a un hombre de 100 años atrapado en una realidad extraña sin escapatoria durante lo que pueden ser sus últimas horas antes de marchar. No quiero, como he dicho, ni debo contar mucho más de lo que sucede, tan solo que nos encontramos ante toda una experiencia llena de matices, lecturas, sensaciones y donde pasar de la escena más mal rollera que te pone la piel de gallina a otra que te emociona y te pone blandito es cuestión de minutos. Es uno de los largometrajes más especiales y diferentes que ver de un tiempo a esta parte en el fantástico, donde, además, esperad que hay cara B. Parte 2, una especie de continuación, donde los elefantes van a morir. Sin duda una doble sesión que no deja indiferente. Catherine Winnick, mucho antes de hacerse mundialmente conocida por interpretar a la Gertha en Vikings, protagonizó una extraña curiosidad de terror que a lo mejor algunos recordáis. Amusement nos presenta 3 historias cruzadas que en un principio no tienen nada que ver una con la otra. Nos llevan entre diferentes lugares, con diferentes personajes, desde un hotel en el que hay un criminal peligroso hasta un grupo de motoristas sedientos de sangre, pasando por la mejor y la que le hace entrar en este vídeo, un payaso que convierte una noche en una pesadilla para toda una familia. Pero lo mejor llega en su acto final, una, podríamos decir, cuarta historia que enlaza todo con alguna escena bastante terrorífica. No inventa nada, pero resulta entretenida y vuelve a tener a uno de estos aterradores y misteriosos personajes como villanos sin identidad, totalmente locos. Una pequeña joyita moderna que lleva desde el terror psicológico al body horror y donde, a pesar de ser un relato de fantasía, salpicado por algunas gotas de influencia Lovecraftiana, no deja de ser un retrato del paso del tiempo en cualquier relación amorosa. Honeymoon. Una pareja de recién casados se va a una casa junto a un lago para celebrar su luna de miel. Una noche mientras duermen, este despierta solo en la cama mientras ella parece haberse ido. Después de buscarla por la casa y salir al exterior, la encuentra perdida en el bosque dando vueltas sin sentido, totalmente desorientada. Y aunque la respuesta inmediata es que puede ser algún tipo de episodio de sonambulismo inusual, con el paso del tiempo esta cada vez se comporta de manera más y más extraña. Comienza a cambiar y no solo en su forma de actuar, también físicamente. Con tiempo para ser triste y cruel, pero también espeluznante, estamos ante una de esas pequeñas imprescindibles y con mucho encanto dentro del terror independiente de los últimos años. Me impactó bastante en su momento.
algo tremendamente inusual a día de hoy. Que un director decida hacer un remake de su propio trabajo años más tarde por lo menos es llamativo. De hecho, no hay muchos casos en la historia de esto, siendo el más conocido quizás el de Ju-On de Takashi Shimizu. Anthony Di Blasi ha querido expandir y mejorar la idea que dio forma en 2014 con una peli bastante querida por los amantes al género y que encontraba en su sencillez una manera muy efectiva de dar miedo. Last Shift, una que me encanta y que considero brillante en muchos sentidos a pesar de sus limitaciones, dando un muy buen ejemplo de cómo producir terror a un espectador con las ideas claras. Ahora, en 2023, llega una especie de reboot, de actualización de esta, Malum. La sorpresa ha sido descubrir que, más allá de tomar como referencia el original, añade bastantes elementos, cosas que se quedaron a medias en la primera, se nota bastante el mayor presupuesto en todos sus apartados, pero manteniendo intacto lo de saber dar mal rollo y llegando a aventurarse por un final de los apoteósicos, donde todavía supera a su predecesora en esto. Quizás en su conjunto pierda cierto encanto si las comparamos, pero ojo, quien no haya visto Last Shift, si ve Malum, puede flipar de verdad. Y si la habéis visto da igual, encontraréis una magnífica revisión con elementos extra brillantes. Un clásico dentro de las temáticas del género desde tiempos inmemoriales es el argumento de ese pequeño malvado de mirada angelical que guarda toda la oscuridad en su interior y es casi imposible de detener. Una de las últimas y más potentes, sobre todo gracias al final y algunas ideas macabras que tiene, es esta de Prodigy. Una que a pesar de tener un desarrollo bastante convencional sí guarda momentos bastante buenos y sobre todo un desenlace que aunque puedes verlo venir no deja de ser novedoso dentro de este tipo de argumento. Nicholas McCarthy, el director de la también recomendable El Pacto de 2012, demuestra de nuevo aquí saber crear esa atmósfera de inquietud incapaz de irse hasta el fin, donde detrás de esa mirada infantil, incapaz de romper un plato, se va gestando un mal sobrenatural capaz de llevar a cabo los actos más inimaginables. Puede que la más mainstream de todo el vídeo y posiblemente la más conocida, pero una que todavía no habíamos mencionado en el canal. Qué mejor que un cuento clásico con argumento llamativo pero actualizado y llevado a cabo en el continente que más miedo suele producir, desde Tailandia, Home for Rent. Unos inquilinos buscando despertar algo supraterrenal, miembros de una secta aterradora, alquilando una casa donde la familia dueña será testigo del verdadero horror. Largometraje dividido en dos partes diferenciadas claramente, donde en su segunda mitad se da rienda suelta al festival esperable en producciones así. Espíritus, demonios, maldiciones, rituales, momentos muy creepy, otros más emotivos, sorpresas inesperadas y una dirección que sabe lo que hace. Y es que detrás de las cámaras está nada menos que Sobdon Sukdapisit, creador de La La Land o The Swimmers, además de haber sido el guionista de la pieza clave del terror asiático, Shutter. Sorpresón con mejor pinta de lo que puedes imaginar viendo el tráiler. ¿Qué tal una de jóvenes perseguidos en un bosque? Porque con pinta de slasher pero con un enemigo para nada normal en este rollo, Fizz, de producción sueca, coge una premisa vista 1000 veces y consigue su propósito, entretener y que queramos saber más de su enigmático antagonista. Un grupo de influencers es contratado para dar promoción a una empresa familiar y para ello viajan a un pequeño trozo de tierra situado en mitad de un lago. Con la idea de que la zona va a convertirse en un campamento moderno y será rehabilitado, se encuentran con una leyenda local que habla del espíritu maligno de una mujer que muchos años atrás se ahogó. Enseguida se dan cuenta de que pasan cosas cada vez más raras hasta el punto de que uno a uno empiezan a notar la presencia de algo entre ellos, algo que empieza a acabar con todos. ¿Es esa especie de bruja? ¿Es algo físico que va tras ellos? Bastante genérica, la verdad, no inventa mucho, es correcta en casi todos sus apartados y en su giro final reside parte de su interés argumental, guardando cierto encanto. Un ritual de aspecto inocente que se convierte en una monstruosa maldición de la que conseguir escapar es prácticamente imposible. Un juego que despierta a una poderosa y espeluznante entidad llamada el Hombre de Medianoche. Basándose en el creepypasta, la peli de 2016 nos lleva por ese camino en el que un grupo de amigos deciden equivocadamente probar cuando encuentran una caja oculta en el ático de la abuela de la protagonista. Con caras conocidas como las de Lin Shaye o Robert Englund, a pesar de que la forma de invocar al Midnight Man es diferente en la película, el demonio es capaz de hacer visibles y materializar los peores miedos de sus víctimas, llevándoles a una espiral sin salida donde cada vez son más vulnerables, para, en el último momento, hacer acto de aparición y arrancarlos de esta dimensión. Largometraje bastante decente con cosas muy interesantes, una trama poco innovadora pero resultona, buenos momentos como veis y una entidad que da un poco de cosilla.
Nada menos que la todopoderosa, aunque cada vez menos, Netflix se encargó de distribuir en algunos lugares la película que tenéis delante. Una producción muy cuidada a nivel estético y de fotografía que tiene en su misterio y en su ambientación su mayor atractivo. 8 nos devuelve a Sudáfrica, a una peli llena de maldiciones, demonios, rituales y seres ancestrales propios de la cultura del país, en el que una familia se va a ver envuelta en una historia sobrenatural después de conocer a un anciano, un granjero que esconde un secreto perturbador y que va aflorando poco a poco mientras estrecha lazos con la hija pequeña de la familia. También influenciada claramente por el estilo de terror mainstream norteamericano, sobre todo a la hora de crear el terror y de llevarlo a cabo en sus secuencias, 8 destaca entre otras cosas por la historia detrás sobre esa entidad devoradora de almas del folclore africano. Saltamos a Uruguay para hablar de la película sin lugar a dudas más diferente de todo el vídeo. Un surrealista salto temporal hacia la infancia, casi como de un sueño se tratase, una fantasmagórica propuesta que se sale de lo establecido y que con un pulido blanco y negro sabe cómo dar mal rollo de verdad. Ojos de Madera nos cuenta la historia de Víctor, un niño de 11 años que tristemente pierde a sus padres en un accidente y se va a vivir con sus tíos. Debido al trauma y al shock por lo vivido, este tiene dificultades para relacionarse, mostrando un comportamiento extraño. A pesar de que sus tíos intentan ayudarle, Víctor parece vivir en un mundo paralelo. Además, es asaltado con visiones y alucinaciones pesadillescas y aterradoras que todavía le hacen vivir en un mundo más cruel y perturbador. Un relato macabro y desolador de poco más de 1 hora de duración, cargado de imágenes terroríficas que se nos va desentrañando como si de un cuento se tratase, con un estilo peculiar que intenta transmitir esos sentimientos y sensaciones siniestras de la mente de su joven protagonista. Y lo consigue. Pelis de terror que se sitúan después del nacimiento de un hijo, donde la mente de la madre gira completamente después de ello, hay unas cuantas: Stillborn, Huesera, Grace, todas por cierto muy recomendables. Pero la que estáis viendo, a pesar de situarse en un contexto parecido a esas, consigue ir por otros lugares, algo más realistas, desquiciantes y angustiosos. Baby Ruby nos mete junto a Noemi Merland y Kit Harington, donde la primera sufre de depresión postparto después de ver desordenada lo que era su vida equilibrada, trabajando en una revista y siendo famosa en redes sociales. Después de conocer a su bebé, el cual no para de llorar y cambia todo para siempre, su cerebro se sumerge en una cruenta pesadilla donde no solo ella, sino todo a su alrededor parece que no es lo mismo. Pesadillas, imposibilidad de dormir y de descansar, pero cuando su hijo comienza también a dar indicios de sentir cierto rechazo hacia ella, puede ser la gota que colme el vaso. Da mal rollo y crea una asfixia total que puede funcionar como método anticonceptivo cinematográfico, realmente. Conocida seguro para muchos de vosotros, una de esas pelis perturbadoras que se hacen conocidas en internet gracias a lo chocante de su argumento, a la infame idea que propone. Pero más allá del morbo de su sinopsis, El cadáver de Anna Fritz tiene muchísimo más que ofrecer a los aficionados al terror y al thriller más sofocante. 3 amigos, el cuerpo de una famosa modelo que aparece sin vida, un depósito de cadáveres y una decisión macabra que va a tener consecuencias inesperadas para ellos y para el espectador. Una de las mejores en esta temática, donde lo terrorífico llega por varios lugares, en apenas 1 hora y 10 de duración y con un desarrollo lleno de giros y de momentos difíciles de asimilar. Entretenida, rápida, cruel y con un tono deprimente y siniestro que quizás sea lo que consigue el mayor grado de incomodidad al verla. No sé si es un film para todo tipo de espectador, hay que echarle algo de estómago, pero la considero imprescindible para todo amante al género. Un hombre sale de un psiquiátrico para ir a parar a una mansión familiar que acaba de heredar, un enorme lugar que en soledad va a descubrir y donde su mente y ese nuevo hogar van a hacerle dudar de cualquier atisbo de realidad y cordura que creía haber reencontrado. Delirium es una de esas pelis de terror psicológico donde estar junto a un protagonista encerrado en un laberinto sin salida de las que molan y son intrigantes desde el minuto cero. Recuerdos, visiones, sombras, pasillos ocultos, habitaciones secretas y personajes extraños se intercalan en una pequeña producción que curiosamente nunca
nunca llegó a España y tiene los elementos que esperamos en este tipo de largometrajes donde nada es lo que parece. Topher Grace y su cerebro hasta arriba de antipsicóticos descifrando un puzzle con forma de casa gigante llena de misterios y dudas que a medida que pasan los días se vuelve más terrorífico y difícil de completar. Entretenido y sugestivo viaje que cuenta con el giro final esperable y un desarrollo que, a pesar de ser algo más plano de lo que me gustaría, entretiene y se deja disfrutar bastante. A Lituania, país totalmente, al menos para mí, desconocido en cuanto a producción de cine de terror hasta ahora, gracias a esta pequeña locura llamada Pensive o Rupintohelis en su idioma original, un acto de vandalismo gamberro juvenil que termina en venganza sangrienta sin ningún tipo de concesión. Durante una fiesta de graduación, un grupo de adolescentes destrozan, producto del desfase, unas extrañas estatuas de madera, hecho que tendrá consecuencias cuando un enigmático personaje, después de ver lo que ha pasado con las esculturas, comienza a llevar a cabo una cacería bestial. Buenas actuaciones, buenos diálogos, una premisa que llama la atención y un villano enmascarado que se convierte en el absoluto protagonista de este homenaje a los 80 con aire místico pero que va a saco en lo de ser gore, salvaje y directo. Un slasher de bella factura, muy buenas decisiones y gran creación de atmósfera y que además de divertida resulta atrayente y con un aire distinto. Hay películas que por lo que te transmitieron en su momento, por lo que te cuentan, cómo te lo cuentan, lo mucho que te meten dentro de sus líneas y entre sus personajes, dejan un pozo, un bonito recuerdo que te hace sentir lo maravilloso que es el cine. La Casa del Fin de los Tiempos es un claro ejemplo de esto y de lo que me supone hablar de ella. El largometraje venezolano es un cuento de fantasmas tan inesperado como de corte clásico. Una mujer es enviada a prisión acusada de acabar con la vida de su marido y de su hijo, como nos deja ver su potente escena inicial. De ahí pasamos a años después, donde ésta ha cumplido condena y regresa a su ya solitaria y destartalada casa. Ahí empieza a recordar lo que pasó la noche que cambió todo. Un verdadero viaje angustioso y con su parte obviamente lúgubre y siniestra, pero con otra que deja entrar algo de luz dentro de su gris contexto. Giros inesperados, seres aterradores entre ellos y un final sorprendente. Película muy especial. A pesar de quizás no dejar tan mal cuerpo como las del resto del vídeo por su argumento, sí que puede llevar a la perplejidad al espectador gracias a un giro final de los inolvidables. Hidden nos muestra una familia obligada a vivir bajo tierra después de que estalle una especie de pandemia mundial en la que no sabemos qué ha pasado exactamente. Padre, madre e hija intentan sobrevivir en un refugio nuclear sabiendo que la superficie es absolutamente impracticable. 300 días después continúan con el miedo intacto y la esperanza de poder en algún momento regresar arriba, pero no tiene pinta. Parece ser que algo les ha detectado, algo que quiere entrar y les empieza a acercar, llevando el clima de desesperanza a sentir la muerte a contrarreloj cada vez más próxima. Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, con Alexander Skarsgård y Andrea Riseborough en 2015 llevarían el terror postapocalíptico a una dimensión cerrada y claustrofóbica con sorpresón de los grandes en su revelador plot twist. Sí, deja un mal cuerpo que no se va fácilmente. Da cosilla pensar que esta peli está basada en hechos reales, incluso hay que reconocerle que dentro de las posesiones no tira para nada por el camino establecido. Quizás por eso Godless, el exorcismo de Eastfield, se empeña y consigue resultar terrorífica a su manera, la de exponer el extremismo religioso y la pérdida total de la realidad por culpa de las creencias llevadas al límite. Recogiendo un suceso que aconteció en los 90 en Australia, se nos presenta a una joven que es diagnosticada con un cuadro de esquizofrenia paranoide. Lo que el marido ve no es una enfermedad mental, sino una clara manifestación del mal a través de su mujer, lo que le lleva a pedir ayuda a un grupo católico, casi sectario, para lograr que el diablo no se apodere de ella. Una caída abismal al infierno en todos sus sentidos, en la que presenciar cómo el horror llega a esta temática de una forma diferente y por varios flancos, donde no falta ni lo sobrenatural ni lo más terrenal y físico. Muy recomendable. Un retrato de familia único y aterrador, creo que extremadamente poco conocido y donde se nos viene a contar una especie de cuento de vampiros totalmente alejado de lo que primero imaginamos al oír ese término. Mi corazón no late si no se lo dices.
Bajo este título tan impresionante y certero se nos sitúa en una casa en la que viven 3 hermanos, el más pequeño de ellos en una situación extrema debido a una cruel enfermedad que lo debilita diariamente, haciendo imposible su existencia y viviendo únicamente bajo el techo de casa. Lo único que le mantiene con vida es la ingesta de sangre humana, una necesidad con la que conviven y por la que tanto su hermana mayor como su hermano hacen lo imposible por llevarle y evitar su desaparición, aunque eso pueda desembocar en llevar a cabo actos terribles. En una burbuja a punto de estallar como esta, cualquier suceso inesperado puede llevar todo aún más al límite. Oscura, lúgubre, tétrica y angustiosa historia de dolor y de sangre hasta el último segundo. 1.000.000 de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir dando amor a esto. Y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.